El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en la epístola a Tito. ¿Sí? Epístola a Tito. Es una epístola que el apóstol Pablo le escribe a un obrero que él tiene llamado Tito y está después de primera y segunda de Timoteo, ¿sí? En el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo aborda con este varón? El apóstol Pablo lo envía a la isla de Creta para hacerse cargo de la iglesia que hay allí, para que sea el pastor, digamos, de la iglesia en aquel lugar. Pero él escribe algunas cosas que realmente llaman la atención. Por lo menos a mí me llama la atención, ¿sí? Como el apóstol Pablo, una persona tan ocupada en la predicación del Evangelio, él estaba siempre orando, sanando enfermos, atendiendo a las personas, aconsejando. Tiene tiempo para ver el comportamiento de la iglesia en general. ¿Por qué digo esto? Porque justamente Pablo lo deja a este varón llamado Tito en ese lugar con un mandato específico, con una tarea a realizar. Y vamos a leerlo en el capítulo primero, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y realmente acá es justamente lo que mencionábamos, ¿no? El hecho del mandato del apóstol diciendo para que corrigieses lo deficiente, para que corrigieses lo deficiente. Esa es la tarea que Tito tenía que realizar allí en la isla de Creta. Y luego de este versículo, el apóstol Pablo empieza a enumerar montones de situaciones que esta iglesia tenía, montones de problemas, el comportamiento de la gente, cómo era la sociedad cretense, qué costumbres tenían, ¿no? Todo mal, ¿sí? Era realmente mandar a Tito a ese lugar, era mandarlo a un problema. Pero Tito, que era una persona que estaba dispuesta a servir al Señor, cualquiera sea la responsabilidad, él fue y sirvió al Señor allí. Por ejemplo, ¿no? Dice, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, ¿no? Acá está describiendo cómo es la sociedad cretense. Versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, ¿sí? Para aquellos que tienen un corazón limpio, está todo bien, siempre está todo bien. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Él describe la gente, sí, y la verdad que la gente era difícil, era complicado, la situación era altamente negativa. Sin embargo, Tito fue y Tito hizo una gran tarea en aquel lugar, el Señor lo usó tremendamente y bueno, esto nos tiene que llevar a nosotros a nuestra vida como pastores de nuestra casa, ¿sí? Muchas veces vemos que pasan muchas cosas en los hogares, pero pasan porque los padres, los adultos, no se hacen cargo de la situación, ¿sí? No conversan, no hablan, no hay diálogo, no hay comunicación, ven pasar las cosas y no dicen absolutamente nada. Y lo que quieren
en muchos casos es que se hagan cargo los hermanos de la iglesia. Entonces ellos tienen la capacidad de ir al líder o ir al pastor y decirle, bueno, sabe que está pasando esto en mi casa, me está sucediendo esto, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué la iglesia no se encarga de tener unas charlas con respecto a esto, una charla con respecto a lo otro? ¿Sí? Que la iglesia se haga cargo de lo que cada uno tiene que hacer. ¿Sí? Cada uno es el que tiene que responsabilizarse y, como dice el versículo 5, ¿sí? Que corregir lo deficiente. Cada adulto tiene que corregir lo deficiente. En primer lugar, tiene que conocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Tiene que tener información, como el apóstol Pablo tenía una información clara con referencia a la iglesia de Creta. Él sabía muy bien cómo estaba la cosa, cómo iba la situación. Nosotros tenemos que informarnos a través de la comunicación, a través de la oración, pedirle al Señor que el Señor nos guíe, porque después nos encontramos con de tremendos problemas. Sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes, ¿sí? Porque ustedes saben muy bien que hoy los chicos tienen una información a través de las redes sociales, a través del celular. Ellos se introducen en un mundo en el cual nosotros no estamos al día como ellos. Ellos no tienen que trabajar, no tienen que hacer muchas cosas, lo único que tienen que hacer es estudiar, pero estando en el colegio les permiten usar el celular. Y entonces se meten así, hacen un montón de cosas, chatean entre ellos, se mandan mensajitos y pasan montones de cosas desagradables, ¿no? ¿Cuántos niños jóvenes han tenido diálogos con adultos? Y esto es algo que nosotros tenemos que estar al tanto. Por eso es tan importante tener reuniones en la casa, ¿no? Con la familia, compartir la palabra. Nosotros, cuando nuestros hijos más grandes eran chicos, teníamos cultos en nuestra casa, ¿no? Y cuando yo veía algo que estaba mal entre ellos, preparaba una palabra justamente para corregir eso. Y en esa reunión se corregían muchas cosas que estaban mal y que había que enfrentarlas. Porque eso es justamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que enfrentar las situaciones, tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que ponga en nuestros labios palabras justas, palabras que lleguen al corazón, no a los gritos, no tomando una actitud violenta, sino con la sabiduría del Señor e ir ministrando, ir corrigiendo, permitiendo que la familia, inclusive a veces nuestro cónyuge, ¿no? Que se carga con montones de cosas y está allí siguiendo adelante a pesar de todas las cargas de su corazón, sentarnos y poder hablar y decir, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Por qué esto? ¿Y cómo estás? Tal vez, ¿no? Tomar un café. Yo recuerdo cuando recién nos casamos, la iglesia estaba con muchos problemas y mi esposa estaba muy cargada en su corazón justamente por todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Y yo recién casado, hacía poco tiempo, no me daba cuenta que ella estaba en esa situación. Y un día después de comer tomamos un cafecito allí en casa, no teníamos televisor, así que bueno, charlábamos entre nosotros y ella empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar y yo digo, ¿dónde estoy yo? Que no sé lo que le está pasando a mi esposa. Así que yo esperé hasta que ella dejara de llorar y una vez que dejó de llorar le pregunté a ella qué le estaba pasando y ella me contó y ahí café de por medio pudimos hablar, pudimos orar. El problema no era conmigo, el problema era la situación que se vivía en la iglesia y ahí pudimos resolverlo, pudimos llevarlo al Señor, pudimos fortalecernos en el Señor. Bueno, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer en nosotros,
en cada hogar, ¿sí? No tenemos que ir a la iglesia como primera instancia. La primera instancia está en el hogar, en la familia. Nosotros tenemos que sentarnos con las personas que están pasando por una situación difícil o que sospechamos que están en un camino medio torcido. Bueno, porque después nos encontramos con montones de problemas. Después la cosa se hace realmente grave, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, y nosotros, con la ayuda del Señor, bueno, por eso justamente siempre le decimos que hay que orar, que hay que leer la Biblia, para estar en comunión con el Señor y así poder enfrentar las situaciones difíciles que se presentan en el seno de nuestro hogar. Y luego sí, la iglesia va a poder aportar, va a poder ayudar, va a poder colaborar, pero primero la familia es la que tiene que hacerse cargo de las situaciones internas, porque la iglesia no puede enfrentar todas las situaciones de todas las casas, de todo. Tiene que cada hogar tiene que hacerse cargo. Para eso nos puso el Señor, ¿no? Como Pablo a Tito, para corregir lo deficiente, para corregir aquello que está mal y llevarlo a los pies del Señor. Oramos, Señor y Padre, gracias te damos. En este día danos sabiduría para corregir las cosas que se producen en el seno de nuestro hogar, Señor, para bendecir, Señor, al cónyuge, Señor, a los hijos, Señor, a la familia externa que a veces viene y trayendo los problemas a nuestra casa. Señor, ayúdanos, Señor, a corregir todas estas cosas, Señor, a enderezar, a ordenar, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor le bendiga.